Qué bueno, Pues gusto Doc, saludarlos. quiero empezar, o sea, el tema del fentanilo está tomando mucho auge últimamente a raíz de que legisladores en Estados Unidos exigen a México, pues, que se haga responsable, que es completamente una responsabilidad de México, que quieren incluso mandar a las Fuerzas Armadas para acabar con el narcotráfico. La respuesta de México y China es un problema de Estados Unidos, que ellos se hagan responsables. Y el tema que queda es, pues, ¿en dónde está la bolita? Pero para entender eso, también hay una campaña dirigida a concientizar sobre las adicciones y el fentanilo, sobre todo de ellas. ¿Qué es el fentanilo? ¿Cómo nace el fentanilo? ¿Cuál es esta trayectoria en la crisis del fentanilo? El fentanilo es un opioide sintético. Esto de opioide significa que se parece al opio, que es de donde se saca la morfina. Es un opioide sintético, es decir, la estructura es fabricada en un laboratorio, no es un producto de origen natural, no es como la marihuana, la heroína, que se sacan de plantas. Es un opioide sintético que estimula unos receptores que tenemos nosotros en nuestro cuerpo y los tenemos en el cuerpo porque nosotros producimos opioides. Las personas tenemos opioides endógenos, se llama, que eso sirve para controlar tanto la transmisión del dolor, las percepciones de dolor, las percepciones de sensibilidad, el estado de conciencia, la frecuencia respiratoria y otro tipo de funciones se regulan a través de los receptores opioides en el cuerpo. Entonces, este es un medicamento. El fentanilo se inventó en los años, a finales de los años 70, se empezó a utilizar de manera extendida a lo largo del mundo en los años 80 y se utiliza para tres finalidades. Una es para inducir anestesia, es decir, se utiliza para los pacientes algo que se conoce como preanestesia, para que los pacientes estén relajados, semi inconscientes y se puedan llevar a cabo los procedimientos que se llevan durante una anestesia, ya sea por intubación o otro tipo de estrategias. La segunda finalidad en la que se utiliza es para fines anestésicos. Se utilizan diferentes dosis y eso causa que la persona esté inconsciente. Y la tercera finalidad para lo que se utiliza, que es la más reciente, es para el control del dolor. ¿Por qué no era un medicamento que oía tanto a la gente antes? Porque es un medicamento que únicamente se utilizaba en la comunidad médica. Se utiliza para estas finalidades, no era algo que se prescribía. ¿Qué es lo que sucedió particularmente aquí en los Estados Unidos? En Estados Unidos la adicción a los opioides, la adicción a este tipo de medicamentos, se creó a partir de autoridades reguladoras sanitarias corruptas. Todo el mundo, ya lo he dicho muchas veces, todo el mundo ahí en México, cuando estábamos hablando de vacunas y de medicamentos y todo esto, ponían siempre a la FDA como el marco regulador por excelencia, que era lo máximo, que la COFEPRIS no servía, pero la FDA sí. Bueno, la FDA tiene una historia no tan transparente y este es uno de los casos más graves, más delicados que ha tenido. En los años 80 se empezó a convencer dinero a las autoridades reguladoras en los Estados Unidos que había que controlar el dolor bajo cualquier perspectiva. Y había un laboratorio que se dedicaba a producir un medicamento que se llama Oxycontin, que es oxicodona de larga duración, que es otro opioide sintético que es eh, 3 veces más potente que la morfina. Y se empezó a promover su uso y se decía que este medicamento no causaba adicciones, que era un medicamento que se podía utilizar sin riesgo, que lo podían tomar cualquier persona, incluso pediátricos, niños y niñas. Entonces empezó a utilizar mucho aquí en los Estados Unidos, además que a los hospitales y a los médicos los seguros les pagaban en relación de que si se estaban cuidando bien que el paciente no tuviera dolor, en fin. ¿Qué fue lo que sucedió? Que toda esa gente que era niño, niña, adolescentes en esos años, si se le expone a una persona menor de 21 años, ahora sabemos eso, se le expone a un cerebro de menos de 21 años a un opioide, se va a hacer dependiente por el resto de su vida, es decir, va a necesitar por el resto de su vida estar recibiendo ese medicamento. Como no se justifica que se le esté dando, pues entonces esa persona va a empezar a buscar otras fuentes en las cuales haya opioides. Y el fentanilo nada más es un opioide más que entra a todo este portafolio que tienen aquí de drogas en los Estados Unidos
y bueno, pues es el que se está utilizando. No era de tan fácil acceso, pero ahora se está fabricando mucho más fentanilo. Yo no podría decir dónde se hace. Oía que el presidente decía que en México no se hace o no se consume. Este, yo no sé, yo eso no lo podría rebatir, yo no tengo conocimiento de ello, pero sí hay una mayor oferta de fentanilo. ¿Cuál es el problema? Que el fentanilo es, como les decía, la oxicodona, que sacaban ahí en la pantalla, es el Oxycontin, que es oxicodona de larga duración, que es 3 veces más potente que la morfina. Esto quiere decir que 1 miligramo de morfina es el marco que nosotros comparamos. Entonces, 1 miligramo de oxicodona equivale a 3 miligramos de morfina, es decir, es 3 veces más. El fentanilo es 100 veces más. 1 miligramo de fentanilo equivale a 100 miligramos, a 1 gramo de morfina. Entonces, es infinitamente más potente. Y es por eso que también su transporte se facilita mucho, porque 5 pastillas de fentanilo, si cada pastilla contiene, no sé, 100 miligramos, que no es mucho, eso es suficiente como para darle dosis a 800 o 900 personas. Entonces es mucho más fácil su transportación y su venta. Entonces lo que empezó a suceder es que se generó eh, esta necesidad de estar consumiendo drogas aquí en los Estados Unidos. Ahora tienen el problema de que, por ejemplo, niños iban al dentista, una niña, un niño iba al dentista y le sacaban una muela o le hacían algún trabajo dental por caries, tenía dolor y le daban el Vicodin, por ejemplo, que es un medicamento, es el medicamento al cual se hizo adicto el doctor House, por ejemplo. Este Vicodin, que no es otra cosa más que hidrocodona con acetaminofeno, con ibuprofeno, a veces lo combinan, y este hidrocodona es 1.5 más veces que la morfina. Es decir, son mucho más leves, pero lo que sucede es que se estimulan los receptores en el cerebro y entonces ya se genera una dependencia para que la gente consuma estas sustancias. ¿No? Están viendo ahí en la pantalla, lástima que no tengo monedas aquí, pero están viendo una moneda que tiene Abraham Lincoln y que tiene un poquito de polvito blanco al lado. Esa monedita que ustedes ven así, es como, es una moneda de 1 centavo, pero es una moneda que mide probablemente lo que mide la punta del dedo gordo. Entonces, para que ustedes más o menos calculen esa cantidad de fentanilo que está ahí, es suficiente para matar a una persona. Entonces, imagínense que una persona transporta 50 pastillas de fentanilo, como las que veíamos ahí, que pues realmente no ocupan ningún espacio, y eso es suficiente para dosificar para en la calle, para poner más de 800 personas. Otra cosa que sucede aquí en los Estados Unidos que hacen es que ahora con la aprobación del uso lúdico de la marihuana, que la gente puede utilizar la marihuana para fines recreacionales, lo que hacen algunas personas indebidamente, lo que hacen algunas personas que son vendedores ocasionales de marihuana, no tienen un dispensario como los hay aquí formalmente establecidos, lo que hacen es que para que sus clientes se hagan adictos a su marihuana, es que cuando la están poniendo a secar, así como Vicente Fox ponía a secar su marihuana cuando todavía tenía licencia, lo que hacen es que ponen en un atomizador un poco de fentanilo o ponen metanfetamina o cocaína o cualquier cosa, y entonces rocían con el spray todas esas marihuana esas hojas de marihuana que se están secando. Entonces, cuando la persona fuma esa marihuana, pues realmente lo que está fumando es marihuana con fentanilo, marihuana con cocaína, marihuana con metanfetamina, y entonces obviamente pues se siente mucho mayor efecto que fumar solamente la marihuana, y entonces estas personas ya no van a querer comprar en otro lugar más la marihuana que con ese vendedor, que habitualmente lo que hace el vendedor es que les dice que los está cultivando con una luz especial y con una tierra orgánica y que todas esas cosas. Entonces la gente se lo cree, la gente cree lo que quiere creer y entonces, bueno, ya van y compran solamente ahí. Le compartí al productor un libro, una foto de este libro. En este libro, si ustedes lo pueden conseguir, es un libro que solamente está en inglés, desafortunadamente, para la gente que no habla inglés. Pero es un libro, no es un libro muy grande, es un libro que tiene 150 páginas. Y en este libro, la doctora Anna Lemke, y no es un libro nuevo, este libro ya salió hace algunos años, cuando empezaba este problema de la adicción a los narcóticos. En este libro, la doctora, ahí las 3 líneas, esas chiquitas que se ve abajo del título, que dice Drug Dealer MD, ahí van a ustedes ver que dice cómo los doctores fueron engañados
cómo los pacientes fueron enganchados y cómo esto es muy difícil de detener. Y la razón es esa, porque se hizo legal. Aquí nos habla cómo convencieron con dinero a las autoridades reguladoras sanitarias de los Estados Unidos y empezaron prácticamente a obligar, sancionaban a los médicos que no prescribían opioides para quitarle el dolor a sus pacientes. Un paciente te podía demandar si no le prescribías opioides para quitarle el dolor. Entonces obligaron prácticamente a la comunidad médica a prescribir eso y ahora pues resulta que pues no era cierto lo que decía este laboratorio y entonces, bueno, pues hay que ir tras de alguien y como no van a ir tras de los ricachones dueños de los laboratorios, pues van sobre los médicos, entonces los sancionan pues bueno, y los pacientes pues no son más que víctimas de esto que es prescribir medicamentos que hace adicta a la población. Entonces, la estrategia que están llevando en México, México no tiene ese problema, en México prácticamente no se prescriben opioides para el dolor. El 86% de los opioides que se prescriben en el mundo y que se le recetan a un paciente se hace aquí en Estados Unidos. Es decir, es un problema de los Estados Unidos el consumo de opioides. Y en México está muy bien que se tenga una estrategia para prevenir que esto se vaya a convertir en una necesidad en la juventud, porque eso generaría muchas personas que serían dependientes en el futuro. Entonces, afortunadamente en México todavía no se consumen este tipo de drogas, al menos tanto como se consumen aquí. No sé cómo se esté consumiendo en México. México tenía unas cifras lamentables. Me acuerdo que yo cuando me vine a Estados Unidos 2008, por ejemplo, yo viví en León, Guanajuato. León, Guanajuato era el municipio con el mayor grado de alcoholismo en la adolescencia, porque había mucho chamaquito riquillo, inculto, ignorante. Entonces, bueno, pues eso se prestaba mucho a que hubiera un alcoholismo brutal en los niños y en las niñas adolescentes en León, Guanajuato. No sé cómo esté el consumo de drogas en México, pero obviamente nunca será como el fenómeno ese que estuvo causado y estuvo causado desde las autoridades regulatorias sanitarias aquí en los Estados Unidos. No es algo que sucedió por casualidad. Doc, en Estados Unidos, ¿qué se está haciendo para combatir este tipo de adicción? Lo pregunto porque hay muchas personas haciéndonos comentarios de si es esta la razón por la cual, por ejemplo, en Filadelfia o en California, en las calles llegan a ver tanta gente como zombie, ¿no? Que van por ahí en las calles. De hecho, cuando nosotros estuvimos en Los Ángeles y en San Diego, había muchísima gente en las calles, muchos jóvenes en las calles, San Francisco, muchos jóvenes en las calles. Deambulando completamente perdidos, literalmente como zombies. Entonces, está esta pregunta de si efectivamente existe un plan o qué se debe de hacer o qué se puede hacer en Estados Unidos para empezar a tratar o empezar a combatir estas adicciones. Mira, es un problema fuera de control aquí en los Estados Unidos, eso, esa es la realidad. Está fuera de control y tal pareciera que autoridades que son tan duras hacia afuera de los Estados Unidos, como la DEA y todos estos organismos, aquí adentro lo único que hacen es administrar el consumo, porque aquí se topan mucho con intereses políticos, con intereses económicos y con cuestiones de popularidad para votaciones y esto. Pues si tú te pones a perseguir a todos los narcotraficantes, a todas las personas que trafican drogas, mira, si hoy, vamos a decir mágicamente que yo pudiera tronar los dedos y hoy ya se acaban las drogas, mañana ya no hubiera narcotraficantes y drogas disponibles aquí en los Estados Unidos, ibas a tener una cantidad de síndromes de abstinencia, una cantidad de suicidios, violencia en las calles, porque la cantidad de personas que son, no todos son como los que esos que ves en la calle, en Skid Row y en las calles de San Francisco. No, hay médicos, abogados, yo conozco profesionistas de muy alto nivel que son adictos a los opioides. Lo que pasa es que lo manejan, pero aquí Estados Unidos es una sociedad, es la sociedad de la gratificación inmediata. Entonces aquí lo que quieren en Estados Unidos es algo que les resuelve el problema ya.
no les importan las consecuencias. Entonces, por eso es que acuden con tanta facilidad a tomar una pastilla o a inyectarse algo. Por eso les encanta andar haciendo dietas y se toman una pastilla y piensan que con una pastilla ya van a perder el peso. En fin, es una sociedad que nos ha llevado a ese tipo de tendencias, que son algunas de esas tendencias, pues ya se tienen en México, ¿no? Se están tomando ese tipo de estrategias, pero es un problema muy complejo. No va a ser sencillo resolverlo y sí, Estados Unidos tiene que hacer más porque Estados Unidos tiene el mercado. Y ahorita, bueno, pues tienen de ojeriza a México, pero en los 80 pues, traían de ojeriza a Colombia y el día de hoy, después de centenas de miles de muertos en Colombia, intervenciones de los Estados Unidos, en fin, un montón de cosas que han hecho, el día de hoy, Colombia sigue siendo el importador número uno el exportador número uno, perdón, de cocaína y toda se importa hacia los Estados Unidos y la cocaína es de mucho mejor calidad. O sea, nada ha cambiado, nada ha cambiado. Tal pareciera y siendo mal pensado de alguna forma así es, tal pareciera que Estados Unidos necesita países con niveles de pobreza como los que tiene México, los que tiene Colombia, para usarlos para sembrar sus drogas y luego decir es que yo no sabía lo que estaba pasando, es que yo no me había enterado, es que yo no me quería meter porque pues yo no me meto en otros países, en fin, entonces es un patrón de conducta que ellos tienen, así como utilizaron durante algún tiempo utilizaron Afganistán, Irán para la heroína, porque pues, a eso se dedicaban. Acuérdense, hasta hay un video ahí de vacilada que los soldados se ponen a quemar un plantío de marihuana y hizo una montaña inmensa y les empieza a llegar todo el humo y entonces acaban pues todos hasta el copete de inhalar los humos de la marihuana. Entonces, así ha sido, es una historia cíclica que se repite de los Estados Unidos y ahorita, bueno, pues traen de encargo a México, pero pues en realidad el problema está en que Estados Unidos sigue siendo el mercado número uno para el consumo de drogas, ¿no? Doc, en Estados Unidos hay algún tipo de estrategia, o más bien médicamente, pongamos que llega algún paciente que tiene una adicción al fentanilo o al que le van a suministrar fentanilo. ¿Existe la obligación de reportar si llega un paciente que tiene adicción al fentanilo, cómo lo van a tratar? O en el caso de los que se les da fentanilo, ¿se está reportando esto o ya es tan libre como vender chocolates? No, no puedes reportar al paciente porque el paciente es un enfermo, entonces Ok. sería antiético, incluso pues, podrías perder tu licencia. Pero yo tuve junto con otro médico, yo tuve una clínica de adicciones y hay un programa aquí que es justamente el programa de la buprenorfina. La buprenorfina es un medicamento que lo que hace es que ocupa los receptores de los opioides sin los efectos que tienen todos estos tipos de sustancias y entonces el paciente ya no tiene síndrome de abstinencia y puede de esa forma, con esa ayuda farmacológica, dejar esos medicamentos. Claro, la buprenorfina, pues los pacientes serán dependientes de buprenorfina probablemente el resto de su vida, pero la buprenorfina no les causa los daños que les causan los opioides que les causa la heroína, por ejemplo, el fentanilo, la oxicodona, no les causa eso. Entonces, se utilizan las clínicas de buprenorfina. Ahorita la otra estrategia que se está haciendo, que incluso ya se hizo un medicamento de venta libre, aquí en Estados Unidos, no como en México, que tú puedes ir y pedir tu medicamento y te lo entregan en una farmacia, la mayoría, creo que los medicamentos controlados y los antibióticos, no es así, pero el resto de los medicamentos en México los tienes de venta libre. Aquí no, aquí para cualquier medicamento necesitas una receta que les damos a los pacientes. Aquí ya hicieron de venta libre, ya el paciente no necesita tener receta para comprar la naloxona. La naloxona es un medicamento que es un competidor agonista de los receptores de opioides, entonces lo que hace es que se une a los receptores de opioides y tiene la capacidad de desplazar cualquier otra cosa que esté ocupando los receptores de opioides y entonces eso hace que los pacientes ya no tengan el riesgo de morir. ¿De qué mueren los pacientes con opioides? Los opioides cuando ocupan los receptores en el tallo cerebral, hay dos tipos de receptores que se ocupan ahí, entonces lo que se hace es que el paciente respira menos frecuentemente y de manera menos profunda. Y entonces, si una dosis es muy elevada, el paciente simplemente deja de respirar y se muere asfixiado, pero sin sufrir, sin darse cuenta, porque está inconsciente. Eso es la manera en la que
mueren los pacientes con sobredosis de opioides, no mueren las personas que ustedes ven en la calle, así que van caminando y se van cayendo, no están muriendo, se están bajo los efectos del opioide. La persona que se está muriendo por los opioides no hace ruido, ni grita, ni se mueve, simplemente se queda como dormida y deja de respirar. Y lo que hace este medicamento de la naloxona, que ya viene como en una pluma precargada que nada más se golpea contra el muslo y se dispara, se autodispara, es que ayuda a que esa persona desplace los opioides y se le empiezan a hacer maniobras de resucitación cardiopulmonar y entonces el paciente puede recuperar la conciencia y puede no morir. Pero eso ya se hace de venta libre. Esos son los dos esfuerzos que se están haciendo, pero en realidad pues lo que tendrían que hacer es pues sacar campañas en la televisión y decir, ¿saben qué? Pues estos medicamentos no es cierto que no eran adictivos, no es cierto que no causaban dependencia, sí causan dependencia y el problema de los opioides es un problema creado desde la FDA. Doc, aquí el presidente decía que hubo como, o hay un intento por parte de Estados Unidos para que replique la autorización de la naloxona, o sea, que aquí también la naloxona sea de venta libre. Si no tenemos esta bronca de que al menos aquí, al menos todavía no reportamos estas cifras de consumo de fentanilo, ¿cuál sería el interés entonces de introducir la naloxona en México como un medicamento de venta libre? ¿Esto también podría estar referido a estos intereses económicos detrás de estos Claro, claro, medicamentos? eso es intervencionismo. En el momento que, mira, nada más, entiende este mecanismo lógico, Meme. Si tú reconoces como país que necesitas tener naloxona de venta libre, como ya se tuvo que hacer aquí, eso significa que tú tienes un problema muy grave de adicción a los opioides. Tú estás de facto, tácitamente aceptando eso. Entonces, no es que no sirva la naloxona, que no sea bueno aprobarlo, sí está bien que se apruebe, pero yo no veo gente tirada en la calle muerta por sobredosis en México, ni veo balaceras porque se pelearon digo, son por otras cosas, las cuestiones de violencia es por el tráfico, la siembra, la venta, las armas y todo esto, pero no es porque esté lleno de adictos, no se están peleando los adictos en la calle. México no tiene ese problema. Entonces, mira, hay una ley que se llama que primero tiene que existir la necesidad y luego se crea el órgano. Entonces, en México no hay necesidad de generar como política nacional la venta libre de naloxona, porque no estamos viendo que la tasa por muerte por sobredosis de opioides prácticamente, aquí en Estados Unidos es la primera causa de muerte, de mortalidad materna, por ejemplo. En México, la primera causa de mortalidad materna es la falta de acceso a control prenatal, hemorragia, atención médica inadecuada. Esa es la primera causa en México. Aquí en Estados Unidos, la primera causa de muerte de mujeres embarazadas o 6 o 7 semanas después de haber tenido un aborto espontáneo o un aborto solicitado o un embarazo terminado en cesárea o parto, la primera causa de muerte es sobredosis de drogas. Ese es un problema muy grave aquí en los Estados Unidos. Es terriblemente grave el problema de la muerte y la sobredosis por opioides. Entonces, pues sí, aquí en Estados Unidos sí se necesita esa estrategia, pero México no lo necesita. México no lo necesita como Ahora, estrategia. Doc, obviamente no quiero meterlo en Perdón que temas te interrumpa. políticos. Lo que sí yo haría, por ejemplo, yo lo que haría es que México pudiera tener una campaña en la cual se educara a las familias, que Ujú. supieran que un miembro de su familia es adicto, que tuvieran disponible la naloxona por si llegara a presentarse un caso así. Pero en México pueden encontrarse con el problema de que no, aquí todos, no, aquí nadie consume, no, no, es que él es muy nervioso, pero no es que consuma droga, ya sabes, que ocultar, ¿no? Y decir que no, aquí en esta familia todos somos santos y buenos. Pero sí, eso tal vez sí serviría, pero ponerlo a la venta libre para las personas como aquí, que todos los policías traen en su patrulla una maleta con naloxona. Todos los carros de bomberos traen una maleta con naloxona. Todas las farmacias tienen naloxona para usarla con los pacientes. Y ya la mayoría de las tiendas de aquí, por ejemplo, el King Soopers, el Walmart, todas esas tiendas, en la farmacia ya tienen naloxona disponible por si alguien llega y dice, tengo a alguien con sobredosis, se lo entregan y ni le preguntan quién, o sea, es ya así, ya es de grave
el problema de sobredosis y adicción aquí en los Estados Unidos. Entonces, o sea, para resolver este problema, preguntan, estos legisladores en Estados Unidos juran que para resolver las muertes de fentanilo es necesario que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos entren a México para combatir a los narcotraficantes. Esto no resolvería nada. No, 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 pues obviamente no, pues eso es la sed y la ansiedad intervencionista. Ujú. O sea, y eso siempre lo ha tenido Estados Unidos, es un defecto que tiene Estados Unidos, que cree que puede ir a corregir a los otros países, pero no ve que el problema es él. Mira, el 8.5 de cada 10 personas que en Estados Unidos se detienen por tráfico de drogas son norteamericanos, son o blancos caucásicos o personas negras, no son mexicanos. Entonces, aquí en Estados Unidos tienen un problema de tráfico de drogas muy importante que no lo combaten, lo administran, porque quieren mantener a su gente en paz. Entonces, ¿qué es exactamente lo que hizo? Digo, cualquier persona que lea la historia de Colombia en los años 80, pues va a ver que lo único es que hay que quitarle Colombia y hay que ponerle México, ¿no? Lo Ujú. que le hicieron a Escobar, lo que le hicieron, pues ahora que el Chapo y ahora que pues, el jefe del Chapo, García Luna, y el jefe mayor que todavía anda en España, en fin, pues todavía no los agarran, pero pues es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y aquí en Estados Unidos no les interesa realmente terminar así de raíz el problema del narcotráfico, no, no, no Ok. les interesa. Voy con algunas preguntas que hace la audiencia. Dice Ralph que si al consumir este tipo de medicamentos, el cuerpo deja de producir opioides naturales orgánicos. No, pero ¿sabes qué sucede? Que los receptores ya generan un efecto que se llama la tolerancia. Entonces, la tolerancia quiere decir que para que tú alcances ya los efectos analgésicos y de las funciones normales del cuerpo, la capacidad fisiológica relacionada con receptores de opioides, ya necesitas dosis mucho más altas que no producimos nosotros. ¿Cómo se producen los opioides endógenos? Los opioides endógenos los producimos con ejercicios, como digo, normalmente en circunstancias normales, cada quien produce opioides endógenos en diferente cantidad, pero hay ejercicios como meditación, como otro tipo de medicamentos que ayudan también a la producción de los opioides, pero no, el problema es que cuando ya una persona consumió opioides durante un tiempo prolongado, genera tolerancia y ya no le sirven las dosis habituales. Gilberto Ramírez nos pregunta que cuál es la diferencia entre la metanfetamina y el fentanilo. Lo que pasa es que la metanfetamina es un estimulante del sistema nervioso, no tiene nada que ver con el fentanilo. Los receptores de metanfetaminas y los receptores de opioides son completamente diferentes. Son dos Otra drogas pregunta, que causan efectos diferentes. ok. En cuanto a la adicción, ¿es más fuerte la adicción al fentanilo que a la metanfetamina? Es que eso Ok. depende del paciente porque, mira, cuando una persona nosotros le vamos a dar tratamiento crónico del dolor, cuando ya necesitamos darle parches de fentanilo o spray oral de fentanilo, cuando ya necesitamos darle, porque tiene cáncer habitualmente, los pacientes con cáncer terminal, se utiliza mucho la analgesia con opioides a larga duración y de liberación inmediata, a esos pacientes les tenemos que hacer una prueba que se llama una prueba de farmacogenética. La prueba de farmacogenética nos va a medir cómo las enzimas, es decir, esas proteínas que nosotros tenemos en nuestro hígado, van a desdoblar esos opioides, qué tan rápido lo van a hacer, qué tanto le va a durar el efecto al paciente. Y también va a hacer esa prueba farmacogenética, decirnos qué tan en buen estado están los receptores de opioides, los OPRM1, qué tan bien están y qué tanto efecto van a tener sobre los opioides, sobre los receptores, los medicamentos que nosotros vamos a prescribir. Entonces, dependiendo de la combinación del metabolismo y el estatus de los receptores, es la manera en la que nosotros prescribimos. Entonces, por ejemplo, nosotros no podemos saber si un medicamento que está metabolizado por una enzima tenga cierto efecto en un receptor u otro medicamento. Habitualmente a lo que se hacía antes de la farmacogenética es que pues, se le daba algo a ver si funcionaba y si no funcionaba se le cambiaba por otro, pero no se sabía por qué. Ahora sabemos por qué. Entonces, todas esas pruebas son pruebas complejas que se hacen a los pacientes que van a ser candidatos para control del dolor crónico. Entonces, no podemos saber cómo un medicamento se va a comportar en un paciente hasta que no les hagamos pruebas farmacogenéticas y no todos los medicamentos tienen los mismos efectos en todas las personas.
Nos pregunta también Gama que qué tan cierto es que muchas de estas drogas que se mencionan se usaron en guerras actuales como Vietnam, Irak, etcétera. Sí hay historias de eso, sí hay historias de eso en los cuales, por ejemplo, se utilizaba mucho para que los soldados que pues veían mucho dolor y mucha muerte y todas estas cosas cuando estaban heridos en los campos de batalla, se les aplicaban, pero ningún soldado, o habitualmente los soldados no son menores de 21 años. Para que un cerebro se haga dependiente a una droga, necesita ser primordialmente más joven de 21 años. Por eso es que a los chavos les ofrecen las drogas afuera de la secundaria, porque los narcotraficantes y los cuates que les dan, los dealers, los que les dan las drogas, digo, no saben el mecanismo fisiológico de dependencia de los opioides, pero ellos saben que los chavos se enganchan, porque antes de los 21 años, 6 de cada 10 cerebros que se exponen a opioides generan adicción. Entonces, es una manera facilísima de enganchar gente en una adicción ofreciéndoles afuera de la secundaria. Y por eso se los regalan, porque ya saben que les van a regalar la primera, la segunda, la tercera dosis, pero a partir de la cuarta ya se las cobran. Doc, ¿cómo se puede identificar a una persona que tiene una adicción o que está bajo los efectos de un opioide como el fentanilo? Quizás hay personas que digan, no sé si algún amigo, familiar, conocido, etcétera, pudiera estar, a veces estas cosas no se dicen. Entonces, ¿cómo se identifica, cómo uno puede ayudar a las personas que están bajo estos efectos? Si una persona está bajo estos efectos, tiene una conducta anormal a como la tiene habitualmente. eh, y cuando no lo consume, pues tienen síndromes de abstinencia muy severos que incluso pueden llegar a tener crisis convulsivas y cosas de este tipo. Cuando ustedes sospechen que un familiar de ustedes está teniendo una adicción, vayan a un centro en el que les den tratamiento. Ya las granjas estas donde los encerraban y los hospitales donde los encerraban a las pacientes y a los pacientes por adicciones, eso prácticamente ya no se usa. Ahora ya es un modelo ambulatorio porque tenemos herramientas farmacológicas como la buprenorfina, o la naltrexona que les podemos dar a los pacientes y son pacientes que pueden hacer su vida normal utilizando su medicamento. Y por ejemplo, la buprenorfina es una laminita, es prácticamente como una laminita de azúcar que se pone debajo de la lengua y se disuelve en 2 o 3 minutos y eso hace que el paciente se sienta mucho mejor y eso les quita la necesidad de estar consumiendo opioides. Entonces vayan a un centro, seguramente debe haber centros de adicciones en México que tengan alternativas farmacológicas y ya los tratamientos son ambulatorios. Probablemente si un paciente está muy intoxicado, tenga que hospitalizarse 1, 2 o 3 días, pero no más que eso. Y se le tengan que poner medicamentos para mantenerlo semi-inconsciente, pero cuando el paciente se da de alta, ya se da de alta con su tratamiento ambulatorio, que habitualmente es a base de buprenorfina o naltrexona. Pues Doc, con esta información yo la compartimos y nos la quedamos y le agradezco muchísimo que regresara a ayudarnos con esto. Ahora empezaremos con una campaña para concientizar a la gente sobre las drogas y también sobre adicciones. Es un tema que también está muy en auge y he visto que hay muchas preguntas al respecto. Entonces, pues lo estaremos molestando más seguido de nuevo, No, otra claro que vez. sí, es un gusto para mí, ya lo saben, yo contesto aquí ya. Espero siempre tener respuesta, pero sí, yo les contesto las preguntas que me hagan. Muchísimas gracias, Doc. ¿En dónde lo pueden seguir? ¿Sus redes sociales? ¿Está todavía en los programas? Todavía me lo Sí, los empecé preguntaba. los programas. La semana pasada no hubo porque, bueno, fue la semana esta de feriada en México, pero sí, eh, yo estoy como Héctor L. Frisbee en Twitter, en Facebook, el Instagram casi no me meto, y en YouTube los programas son los domingos a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, y aunque tenemos un tema básico, un tema principal, pero pues casi siempre quienes hacen el programa son las preguntas de las personas. Entonces yo procuro no hablar mucho y en alguna ocasión invito expertos a que nos hablen de diferentes temas, ¿no? Pero, pero sí, con muchísimo gusto yo platico y dense una vuelta por ahí el domingo a las 7 de la noche, ahí en el canal que se llama Héctor L. Frisbee, que está aquí en YouTube, y platicamos de los temas que ustedes quieran. Yo les platico y ya saben que mi único interés es informarles. Y yo vendré tan seguido como ustedes me inviten, porque veo que aquí en el chat ponen que venga más seguido. Sí, tengo el reclamo popular, entonces ya lo voy a invitar más seguido porque todavía hay varios temas por ahí y pues si ustedes quieren que hablemos de un tema en particular, pues déjenlo en Claro, los comentarios.
Ahora nos los dicen y lo platicamos y ya saben que pues yo no tengo broncas para platicar de lo que guste. Pues Doc, le agradezco muchísimo y pues a ver si nos vemos la próxima semana. Claro que sí, cuando Va. gusten. Un abrazo. Un Gracias, Jaime. abrazote, Hasta muchas luego. gracias.